Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Porque el carro, es decir, el auto o la autonomía del hombre, está destacada y está estructurada por los cuerpos de oro del hombre solar. Es decir, por el hombre celeste. El hombre celeste está revestido como Job de estos cuerpos, que antes se llamaban cuerpo físico o mortal, cuerpo, dijéramos, natural, cuerpo de virtud y cuerpo divino. Más o menos así se llamaba a nivel religioso y a nivel popular estos cuerpos. Y después no se volvió a hablar de ellos hasta que la teosofía toma, dijéramos, cartas en el asunto y los llama el cuerpo físico autorrealizado, dijéramos así, o la primera iniciación de misterios mayores. El segundo cuerpo es el tosoma puchicón o el traje de bodas del alma. El tercer vehículo para ellos es lo que se llama como el Stula Sarira o cuerpo astral solar. Y el cuarto es lo que se conoce como el cuerpo mental solar, o en otras palabras, dijéramos, traducido a nosotros, sería como el mana superior o la energía manáshica estructurada en un vehículo inteligente bajo la dirección del espíritu. Y que Jesús Cristo lo simbolizó cuando, en el caso del último vehículo, cuando él se encuentra en la iniciación del Domingo de Ramos, cuando él se monta en el asno. Fíjense ustedes, Jesús el Cristo se monta en un asno y resulta ser que Job tenía como ganadería un sinnúmero de asnos, aproximadamente 500 asnas, es decir, femeninas, hembras. Eso significa que potencialmente tenía mucha riqueza, porque las asnas son las que paren, o sea, las que producen y multiplican la especie de ese animal que era muy valioso en aquel momento por carga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos animales, es decir, los asnos, simbolizan la mente. Es decir, un animal indomable, aunque está en sumisión. Lo que hay que tener con ellos es paciencia, saberlos llevar, pero simbolizan que no son, dijéramos, dominados, porque ellos a veces se ponen tercos, terribles, y hay que, dijéramos, dominarlos con un látigo, con un cabresto, etcétera, que eso lo sabrán los ayores de este tipo de bestia, o los boyeros. Ahora bien, lo que quiero destacar es que el Cristo también habla de estos vehículos. Me explico, el Evangelio, pues. En el caso de Yeshua en Pandira, Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque el primer vehículo, la primera iniciación, es cuando él nace, según la genealogía crística. No como nace como persona, como humano, sino cuando nace como Cristo, que es interesante. Lo segundo es decir, que él nace en un pesebre, que nace con unos animales allí, vuelve a aparecer el asno, vuelve a aparecer la res, que también lo nombra Job, vuelve a aparecer las ovejas, que también la nombra Job, y esto es más que interesante. Y también hay camellos por allí. En todo caso, dentro del bestiario, dijéramos así, de la Biblia, se nos está hablando de los cuerpos solares y de los 4 cuerpos de pecado, que precisamente son los que estamos hablando. Entonces, sintéticamente, el Cristo, en su segundo vehículo, se conoce como la iniciación de Herodes, es decir, la decapitación de Juan. Ese escenario enseña la segunda iniciación del fuego. La tercera iniciación del fuego de Pentecostés es cuando él es bautizado por Juan, el espíritu de Elías, en el Jordán. Y el cuarto cuerpo autorrealizado por él es en los procesos que se realizan cuando él se sube simbólicamente en el asno y llega a la Jerusalén celestial montado en ese borrico en un domingo de Ramos. Hecho esta aclaratoria, continúo. Entonces, sintéticamente, estas propiedades simbólicas de Job dice que tiene 7 hijos. Sí, porque tiene los 7 cuerpos solares existenciales superiores del ser, casi totalmente de oro puro, porque está en ese proceso. Es decir, en este caso, él tiene las 7 iniciaciones del fuego, pero aparte de ello tiene 3 hijas, que esto implica 2 iniciaciones más para llegar a la novena,
y el triuno sol espiritual, que también simboliza las 3 hijas. Y estos 10 no solamente simbolizan, dijéramos, el nombre de Dios en nuestras manos, porque fíjense ustedes que aquí dice cuando levante su mano cada vez que él va a tomar una decisión o va a ejercer su poderío. En ese sentido, existe en la Cábala hebraica, que es uno de los cuerpos de la Biblia que nosotros conocemos, sobre el árbol de la vida, que en sí es el árbol sefirótico, que tiene 2 sefiras. Tiene 10 sefiras. Una corona sefirótica que está simbolizado por las 3 hijas y un septenio sefirótico que está constituido por los 7 hijos. Esto implica entonces que Job tiene una estructura interna de un hombre verdadero que está ascendiendo por la segunda montaña y está en 8 años de procesos precisos para lograr la cristificación. Es decir, que Job, igual que el libro de Jonás, es el libro para encarnar al Cristo y que tiene su interpretación tanto en el Apocalipsis o Revelaciones de Juan de Patmos y de Moisés en el Génesis, que son libros totalmente alquímicos o transmutatorios en esta ciencia maravillosa de Job. Pero también Job nos enseña aquí que aparte de que él que era un hombre verdadero y que aspiraba a ser un Cristo viviente, él pedía por sus hijos. Es decir, decía Job, quizás mis hijos hayan pecado y hayan maldecido a Dios en su corazón. Así hacía Job siempre. Entonces, aquí se está afirmando en el verso, dijéramos 5, de que ciertamente los hijos eran parte de él en el sentido de una estructura interna de su propio espíritu de vida. ¿Por qué? Porque el hombre real, el hombre verdadero, es septuple en su constitución interna, como si fuera un rayo de luz blanco, que es blanco porque es de multicolor, precisamente de 7 colores. Acontece entonces que se reúnen los ángeles de Dios, entre ellos y hasta Satanás, procedió a entrar allí mismo entre ellos y se entabla una conversación entre Satanás y Dios. El tema en cuestión lo plantea Dios y le dice a Satanás de discurrir. Entonces Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde viene? Ante esto Satanás contestó a Jehová y dijo, de discurrir por la tierra y de andar por ella. Estudien ese capítulo. Lo cierto del caso es, para hacer síntesis y poder hablar lo que debo hablar en mi nivel, para exhortación de vosotros en edificación de vuestra vida, es que Dios le permite a Satanás probar a Job. Y Job es probado. Cae en la desgracia, cae en un lecho de dolor, cae en la miseria, cae, dijéramos, en aye, en padecer, hasta tal punto del quebranto que casi moría y agonizaba, no solamente a nivel emocional y psicológico, sino también a nivel físico, porque le dio una enfermedad aborrecible para las personas. Es decir, una enfermedad de rechazo público que es, o en otras palabras, producía asco en su semejante, como era la lepra. Hasta allí llegó Job, pero sin embargo Job se mantuvo santo, puro, recto y justo. Es decir, él cuando no era Job se transformó a través de estos principios, es decir, a través de su autojusticia, en el sentido de ser puro, sin culpa, recto, amador de Dios sobre todas las cosas, y que la Biblia traduce como temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando él cumple con todos estos mandatos y se convierte en Job, en un hombre verdadero y aspirando a ser el Cristo viviente, y lo logró en esos 8 años de probación, por eso es que el número de Job es el 8,
el número de la paciencia infinita, de la serenidad inagotable y de la obediencia absoluta, que es humildad. Todas estas tres cosas son humildes. Total, en la aprobación, Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová mismo ha dado y Jehová mismo ha quitado. Continúe siendo bendito el nombre de Jehová. Total, en todos los procesos de probación que pasó Job, se rieron de él. Y aquí conspiraron contra él y contra Dios y contra el sistema de la iluminación por el razonamiento que dije al principio, de que Dios había sido abandonado por su padre. Y aquí en ningún momento se ve en este libro de Job que Dios le abandonó, jamás. Dios siempre estuvo con él, porque él le ordenó a Satanás y le dijo: no extiendas tu mano contra su vida, contra su alma. Entonces fíjense ustedes, detrás de todo estaba Dios, Jehová interior, protegiéndole y amándole. Pero como Job iba a ser exaltado, necesitaba ser humillado. Porque está escrito en el Evangelio que toda humillación en el Cristo y para Él es sucedido por una exaltación. O en otras palabras, si me equivoqué, es toda exaltación del yo es una humillación para el ser en el sentido probatorio y es punible ante la ley divina. Porque aquel que se humilla en el nombre del Cristo será exaltado o ensalzado, pero que el que se ensalza o exalta en sí mismo será humillado en el nombre del Cristo. Entonces, cuando nosotros nos afirmamos en el yo, vamos a ser humillados ante la divinidad y de hecho ante la vida. Esa es la ley. En todo caso, Job no pecó ni atribuyó nada impropio a Dios. Vemos aquí la fidelidad y el amor de Job. Ahora bien, reflexionemos sobre nuestro estado interior, sobre nuestros estados equivocados. Vamos a reflexionar sobre ello. Hablamos de la sabiduría de Job, es decir, hablamos de la sabiduría crística que nos enseña a cristificarnos, es decir, en la sabiduría de Job están los principios, la fórmula, los secretos que nos permiten a nosotros encarnar dentro de sí al Cristo. Igual que en el libro de Jonás. Por eso es que el Cristo dice: os daré la señal de Jonás. Es decir, 3 días y medio, o un tiempos y medio tiempo. Y esto ya es algo extraordinario porque nos están hablando de la ley del 3. Esa ley que se conoce como del triamasicagno y que se relaciona con las 3 hijas de Job. Y con esa segunda ley que se conoce como la ley del Heptaparaparchinoc o la ley del 7, que se relaciona con los hijos de Job. Ahora bien, nosotros sabemos que él pasa por muchas pruebas y que es tentado, dijéramos, así como el Cristo fue tentado por los príncipes, tanto del mundo como de la religión, como de las leyes, como de los ancianos y como de sus propios seguidores, incluso Pedro y algunos de sus discípulos. También Job fue tentado por unos tentadores, válgame la expresión, válgame el señalamiento. Aunque tengo aquí el libro de Job, quiero terminar la idea para ver si tengo el tiempo para al menos decirles el nombre. Pero si estudian el libro de Job encontrarán los nombres de estos 3 personajes, muy interesantes si recuerdo bien, y ellos son los que testifican contra Jehová para que Job decline, dijéramos, su fidelidad al Cristo, lo reniegue y pierda la prueba.
En todo caso, lo importante es lo siguiente. Dentro de nosotros yacen ocultos en los niveles de la mente estos traidores, que son los traidores del Cristo y también son los traidores de Job. Y ellos se encuentran en los 49 niveles de la mente. Y de por sí, esto es muy valioso porque resulta ser que en la mente es donde están los agregados psicológicos, en sus 49 cuevas que debemos extirparlos de allí. Y se extirpa es a través de la luz, a través de la cruz y a través del amor. Estos tres enemigos del Cristo y estos tres enemigos de Job son también los mismos tres enemigos, si recuerdo bien, de Hiram Abif. Y esto nos lleva a nosotros a la conclusión sintética de que son el deseo, la mente y la mala voluntad en forma sintética, simbolizado por Judas, por Pilato y por Caifás. Claro, en el libro de Job tiene otro nombre. Lo interesante del caso es que cada uno de nosotros lo tiene en su interior y debemos descubrirlo para que nosotros podamos comprenderlos y desintegrarlos dentro de nosotros mismos.